Recuperaremos el abrazo. ¿Y después? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿De verdad queremos reconstruir la vida y la economía tal como eran? ¿Con todas sus consecuencias destructivas? ¿Con ciudades congestionadas, contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Viviendo tan deprisa que no nos deja saborear el instante? Quizá tenemos una oportunidad para escoger un camino distinto al sinsentido en el que nos habíamos adentrado antes del COVID-19. Para dar respuesta a estas preguntas, en Tribuna, Empresa y Valores invitaremos a los mejores expertos durante los programas de esta tercera temporada. Bienvenido a Tribuna, Empresa y Valores, un programa que conduce Luis Morales. Te esperamos todos los martes de 12 a 13 horas en RCR Metro Barcelona 107.3. Programa Tribuna, Empresa y Valores. Queremos analizar, junto a nuestros invitados, las 3 brechas que condicionan nuestro futuro inmediato en lo que se ha dado a llamar la nueva normalidad. La ecológica, que se basa en la desconexión entre el yo y la naturaleza. La brecha social, que consiste en la desconexión entre el yo y los demás. Y la brecha cultural, que refleja la desconexión entre el yo actual y el que representa nuestro mayor potencial. En estas 3 brechas se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas. Y para comentar alguno de ellos tenemos la suerte de contar con Xavier Pladevall, CEO de Acción Preventiva, gerente de Fahrenheit Consultores y vicepresidente de la APDO, Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional, y destacado ponente en el primer Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Bienvenido, Xavier. Gracias, Luis. Bien, vamos a empezar la entrevista rápidamente porque, como sabes, querido oyente, el tiempo siempre nos pisa los talones. Xavier, la APDO define su misión como la de ayudar a las organizaciones en su camino hacia la excelencia. Así es. Y en el desarrollo de la misma participa activamente, como hemos dicho, en el primer Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional, que se celebrará, Dios mediante, de forma telemática los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre. La participación de la APDO será significativa y contará con tu presencia y la de otros 2 miembros, Manuel Egea y Jaume Gurt. Xavier, háblanos un poco del objetivo de ese innovador congreso. Bueno, nos hemos querido juntar todos los países de habla hispana, por tanto todos los países iberoamericanos, para compartir conocimiento. En estos momentos agudizados por la crisis, ¿no? Hemos creído todos que era el momento de compartir experiencias y hacer un enriquecimiento transversal. Ajá. El conocimiento creemos que no se tiene que retener y mucho menos en estos momentos de adversidad hay que compartirlo para intentar enriquecernos de todos y por tanto de rebote ganar competitividad a todas las organizaciones. Correcto. Y fundamentado, o sea, el eje va a ser precisamente el tema de las organizaciones dentro de la empresa. Eso es. Y con un gran protagonismo el tema de recursos humanos y el tema económico-financiero. Perfecto. Son 2 brechas nada desdeñables. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Es verdad, porque además el COVID-19 ha supuesto un auténtico cisne negro para la mayoría de los gobiernos de cualquier latitud. Es decir, cisne negro ya sabemos que es aquel acontecimiento no previsible que tiene un impacto muy fuerte socioeconómico, ¿no? Algunos han actuado mal, algunos gobiernos han actuado mal, Xavier. Entre otros el nuestro. Otros el nuestro. Otros, pero no, el nuestro quizá es en la segunda parte. Dice, algunos han actuado mal, otros fatal. Y solo unos pocos han tomado las medidas acertadas. Pues la verdad es que sí. Permitidme, querido oyente, que seamos un poco críticos, pero aquí también el tema enerva mucho los nervios en cuanto a algunas decisiones tomadas no excesivamente exitosas. Bien, a tu criterio, Xavier, ¿qué países actuaron mejor y obtuvieron los ratios más exitosos respecto a la cifra de contagios y de decesos? Bueno, más que, en mi opinión, pruebas son amores y no buenas razones, ¿no? Por tanto, hay 5
hay 5 países que realmente intervinieron: Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia y me he dejado uno, que Islandia. Estos países que podemos decir, ostras, pues si mayoritariamente todos están en el norte, ¿no? A mí, si algo tengo que reconocerles, es que no se creen el ombligo del mundo. Ya. Por tanto, comparten experiencias, y esos 5 países, y tener en cuenta que Nueva Zelanda está totalmente desmarcado del norte de Europa, podríamos decir que hay un sexto, que es Taiwán, que sorprende porque es Taiwán, que los tachamos de poco más o menos de tercermundista. Oiga, pues no, pues hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Pero entre los 5 países que hemos hablado antes, han hecho una cosa que yo admiro, que es no creerse el ombligo del mundo y encima hacer benchmarking entre ellos. El benchmarking es una potentísima herramienta de aprendizaje. ¿Por qué? Porque compartes conocimientos, y ese conocimiento transversal, lo que le está funcionando a uno, oye, bueno, sí que tenemos auténticos eruditos, ¿no? Pero si no sabemos, pues copiemos, no inventemos, limitémonos a copiar, que igual nos va mejor. ¿Copiar de quién? De que nos funciona, ¿no? Estos 5 países se anticiparon, trataron el problema desde un punto humanista, que no económico, y menos desde el punto de vista salud, no, lo trataron desde la vertiente humanista, proyectando las consecuencias que podían tener, dibujando varios escenarios y proyectando las consecuencias. El resultado es una estrategia ganadora. Primera, porque no se les arrugó en su momento el pulso en tomar medidas rápidas, en lugar de politizar las medidas, ¿no? Claro. Me gustó ayer ver, yo sabía que te iba a soltar esta perolata hoy, ¿no? Y me gustó ver ayer que en las noticias de la noche, ¿no? Pues evidentemente, bueno, pues la OMS abogaba por no politizar la salud y las medidas. ¿Por qué? Porque tanta política y tanto equilibrio y tantos quedabienes lo que hacen es retrasar las tomas de decisiones y que toda la ciudadanía pague las consecuencias, ¿no? Pues esta buena gente lo hizo francamente bien, no se les arrugó el ombligo, tomaron decisiones, fueron valientes, no fueron osados, las consensuaron entre los diferentes países del norte, cosa que aquí, en un país mediterráneo, cada uno hace la guerra por su lado. No nos olvidemos que esta pandemia, Luis, se inicia en China, pero en Europa el primer sitio que aterriza es en Italia. Italia era un paso de Italia a España, era previsto y esperado que era cuestión, y ahí fuimos cobardes, se nos arrugó el ombligo. Cuando quisimos reaccionar ya lo teníamos encima, y esto fue una ola que nos sobredimensionó, nos sobrepasó. Por tanto, llegamos tarde, a diferencia de esos 5 países. Perfecto. Hay una segunda pregunta que quería hacerte respecto al tema de estos 5, los cinco magníficos, ¿no? Y antes de que nos comentes las diferentes estrategias que cada uno de ellos, esto será una pregunta para nota, ya para 10, ¿no? Pero te la pienso hacer igual, a pesar de nuestra amistad la pienso hacer. O sea, antes de que nos comentes cada una de las estrategias, ¿destacarías algún elemento común entre esos 5 países? La parte social, el elemento común es la parte social. No miraron en economía, no miraron en salud, miraron en la sociedad, en el impacto que podían tener los diferentes escenarios en la sociedad, poniendo en el centro el ciudadano. Y la verdad es que ha resultado ser muy exitoso. Otros que han puesto la economía por delante o la salud por delante sin tener en cuenta el colectivo y los efectos derivados, se han quedado simplemente en la parte tangencial, infectados y muertos, sin tener en cuenta los efectos psicológicos que eso puede producir,
esa visión a modo de Arapahoe, ¿no? De alzar la vista, ¿no? Y ver más allá y los efectos que podrían producir en la sociedad, más allá, repito, de infectados y muertos, las secuelas psicológicas de esta ola. Esa es la gran ola. O sea, tenemos 3 olas. Cuando abordemos el COVID hay que mirar 3 olas. La primera inmediata, infectados y muertos. La segunda, la económica, que es más grande que esa ola. Y la tercera ola serán, ya nos anticipamos y lo ponemos encima de la mesa, por encima de la economía, que es importantísimo, los efectos psicológicos, las secuelas que va a quedar en la población, que esto durará años y años y años, ¿eh? Y realmente ellos pusieron ese punto focal en la persona y las consecuencias derivadas que les podían afectar, y realmente han dado en la diana, porque los resultados están allí. Correcto. Fíjate, me ha sorprendido porque me has aportado 2 datos. Uno, este último, que ha focalizado el tema en las personas. Anteriormente, en la pregunta anterior, me dice también el dato del benchmarking, del comparativo entre ellos, para entre el conocimiento compartido, hacer una estrategia, o varias estrategias ganadoras. Pero tú que eres un hombre que sé que estás muy ocupado, no preocupado, sino ocupado, en conseguir cerrar la brecha de igualdad de género en las empresas. Me extraña que no me has dicho que el hilo conductor entre los 5 es uno que es... Que son todo mujeres las que gestionan y yo desde la humildad te tendré que decir y reconocer que el pensamiento estratégico de la mujer es un pensamiento muy dotado, que tienen las mujeres, y que además ellas no se las han guardado entre sí, sino que han tenido un factor exponencial, el éxito, derivado a que ese pensamiento estratégico lo han compartido y se han retroalimentado. Correcto, las 5. Correcto. Sí. Realmente hay que reconocerlo. No, pero reconocerlo además con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, no, y contento. Exacto, porque sí. Pruebas son amores y no buenas razones. Sí. Entonces, ante esa situación que todavía existe hoy en día, del paternalismo en el mundo de la empresa, que sea precisamente, y eso que son escasísimas las mujeres con digamos, la máxima responsabilidad de gobierno en sus países, desgraciadamente. Pues caramba, de las pocas 5 que hay... de 5. es un pleno, ¿no? Sí. En Taiwán no es así, pero sí. Pero las 5 de 5. Exacto. Por tanto, lectura a tener muy en cuenta. Perfecto. Oye, pues vamos a analizarlas. Y empezamos por la primera, si te parece, por Jacinta Ardern. Jacinta Ardern, te hago la pregunta, y una pequeña previa a la pregunta. Ha logrado hace una semana la mayoría absoluta en las elecciones de Nueva Zelanda, tras por motivo de una alabada gestión de la pandemia, precisamente, ¿correcto? Uh-huh. En su caso, ¿qué acción o acciones piensas que le hizo valedora a esa confianza del electorado? Bueno, evidentemente fue la más valiente de todas y tuvo un par de ovarios contra todo lo que decían los otros países, cerró país, restringió entradas de extranjeros, restringió parcialmente entradas de ciudadanos, de su propio país, diciéndoles si queréis volver podéis volver, pero estaréis confinados. Fue la primera que dijo 15 días de confinamiento, pues todo ciudadano neozelandés que quiera regresar, no hay problema por regresar, pero evidentemente no podemos arriesgarlo. Y además lo hizo desde una vertiente pedagógica, ¿sí? No desde la imposición, generar una ley o un real decreto sota caballo y rey, sino que lo hizo a través de la pedagogía, proyectando los beneficios que eso supondría para la sociedad. Realmente es la que tuvo más mérito, porque a la hora de la verdad fue la primera en cuadrarse y tomar medidas drásticas. Correcto. Y leí ahora, la semana pasada, cuando daban las noticias precisamente de que ha sido elegida por mayoría absoluta, a pesar de ser de centro-izquierda, en Nueva Zelanda, leía también que en su programa de gobierno es absolutamente, digamos, destacado su lucha contra
digamos, lo que son estas formas de actuación tan populista que hay ahora. Es decir, cuando hablamos de populismo, uno ya se le viene a la mente Bolsonaro, le viene a la mente Trump, y le viene a la mente los húngaros, el primer ministro de Hungría, etcétera. Entonces, esta mujer ha tenido la fortaleza o el buen criterio de poner en su programa precisamente una actuación absolutamente contraria a esto que pareciera que va un poco como corriente ganadora hoy en día. Sí, pues no, fue justo lo contrario. En su país la conocen por la presidenta obrera del pueblo. O sea, trabaja por y para el pueblo. Correcto. Y sin ponerse medallas. Ajá. ¿Sí? Antepone el factor humano, la sociedad, la población, por encima de egos personales. Fantástico. Que más de uno se lo tendría que mirar también, ¿eh? Caramba. Una auténtica lección de liderazgo, la de Jacinta Ardern. Vamos por la segunda mujer. Otro país ganador en la batalla de la pandemia ha sido Islandia. Pues sí, la verdad es que en Islandia, si algo han tenido, es que fueron los primeros en decir: no sé cómo iremos de economía, no sabemos cómo iremos, pero evidentemente, rápidamente, tests para todo el mundo, totalmente gratuitos, para construir un mapa de riesgos de la población, y a partir de aquí, una cosa interesantísima y que es totalmente disruptiva. Oiga, miren, olvidémonos de PCRs, olvidémonos de test serológicos, de serología, nos olvidamos de todo. Lo que le vamos a hacer, señor ciudadano, es una extracción de sangre para ver cómo están sus defensas. Queremos un mapa de riesgos de las defensas de la población. Y eso hará que, en lugar de pan para todos, no, usted está muy fuerte o fuerte de defensas, se le aplicarán unas medidas. Usted está medianito, se le aplicarán otras. Oiga, usted está bajo, muy bajo de defensas, otras totalmente diferentes. Usted confinado. Los otros, cuidado, a cada uno lo suyo, pero no en función de la persona, en función de cómo está de defensa su organismo. Ningún país, a excepción de esos 5, ella fue la precursora. Luego los otros países, los otros 5 países, fruto del benchmarking, hicieron lo mismo, pero se olvidaron de analizar cuánta gente tiene el COVID. Aquí todavía estamos haciéndonos PCRs para ver quién está infectado, quién no. Las serologías, quién está infectado, quién no, y además quién lo ha tenido, si ya ha generado defensas suficientes. No. Esa medida no estaba enfocada al COVID, sencillamente a cómo están sus defensas. Si sus defensas están muy fuertes, esto lo pasará o ni se enterará, o pasará como si fuese un resfriado. Si las tiene medianitos, cuidado que la cosa se puede complicar. Y si las está muy bajas o bajas, seguro que se le complica, por lo tanto quédese en su casa. En lugar de sectorizar por sectores de actividad como hemos hecho en el resto de Europa. Ella fue la primera. Kartin, el apellido tiene guasa, Kartin Jokobdóttir, o sea que perdonadme porque he tenido que apuntearme y leerlo, pero fue la primera, y luego los otros 5 países, fruto del benchmarking, tomaron las mismas medidas complementarias a las que ya habían tomado. Hizo bueno aquella máxima que dice que no hay enfermedades, hay enfermos. Evidente. Ok. Y que esperemos que algún día pueda llegar también, se pueda generalizar, porque el futuro de la medicina va hacia ahí. O sea, primero en potenciar lo preventivo, y segundo en, una vez determinado la patología que sea, personalizarlo. Claro. El pan para todos no funciona. Me encanta que me dé la razón un hombre que es CEO de una empresa que precisamente se dedica a la prevención de riesgos, correcto, y que sabe muchísimo del tema. Sigamos. La nueva tecnología digital ha demostrado tener un impacto exponencial en las comunicaciones sociales. Uno le viene a la memoria enseguida al Brexit, le viene a la memoria las elecciones de Trump, y en la teoría tantos otros últimamente, ¿no? En el caso de Finlandia. Perdona, Luis, que te he cortado.
No. Y es que ya digamos, empieza la respuesta que has adivinado la pregunta. Es decir, la utilización de las redes sociales y la segmentación de la población por edades, ¿piensas que ha constituido una de las claves del éxito en el caso de Finlandia? Yo creo que en el caso de Finlandia, evidentemente por ser la gran medida disruptiva, ¿no? Uh-huh. De hecho, ha sido también un éxito de los otros países que también la han aplicado, pero copiando del que sabía, ¿no? Uh-huh. A mí me pareció espectacular. Me costó reaccionar cuando me explicaron cómo pretendió combatir esta epidemia Finlandia. Uh-huh. Claro, si a mí me llegan a decir que lo iba a hacer a través de aliarse con los influencers finlandeses, yo, hubiese dicho, esta buena mujer se ha fumado algo el día antes o en el mismo momento, no. Oiga, pues sí, porque dijo, oiga, esto trasciende más que la salud o la economía. Tenemos que hacer pedagogía. ¿Y quién podrá hacer de manera rapidísimamente pedagogía? Pues, oiga, todos los que son influencers porque trabajan las redes sociales y evidentemente el abanico de llegar a la población en el menor tiempo posible y con las mayores posibilidades de éxito es, primero, mejorar la percepción del riesgo. Yo tuve la suerte que pude hablar con esta buena mujer, ¿sí? Y cuando me lo explicaba, evidentemente yo no hablo finlandés, evidentemente en inglés, babeaba. Yo babeaba. Pensaba que había visto, no todo, pero muchísimas cosas. Me di cuenta de cuánto me quedaba por aprender. Y que subirte... ¿Por qué? Porque no es una niña de teta esta señora. Tiene más o menos mi edad. Yo tengo 52. Yo diría que ella tiene entre 52 y 55, todo y que está de muy buen ver. Pero Luis, fantástico como una persona de 55... sale de su zona de confort, agudiza su pensamiento estratégico y dice, ostras, más que sacar un real decreto, no, monta una reunión deprisa y corriendo con su gabinete y dice, necesito los 100 influencers de Finlandia que tengan más seguidores en la red. Uh-huh. Y a partir de aquí hace pedagogía a la gente mayoritariamente joven. Correcto. ¿Por qué? Porque ella ya cifraba que a través de los botellones y reuniones de la gente joven vendrían los problemas. Es decir, que se ha adelantado a esta realidad que tenemos hoy en día en el resto de Europa. Es decir, que 5 meses antes, Luis. Claro, que el perfil ahora ya no es de la gente mayor, es de la gente entre 25 y 45 años, ¿correcto? Incluso un poco antes, que realmente es el elemento de contagio que más hace elevar el número de contagiados. Y como tú bien dices, es por el hecho de que, hasta ahora se han creído Superman. Es decir, cuando tú eres joven, y a todos nos ha pasado, no te puede pasar nada. O sea, estás digamos, a tope en cuanto a energía, a tope en cuanto a seguridad en uno mismo. Pero caramba, luego te das cuenta de que también es mortal humano y que también puedes caer en el tema. Esta mujer, como tú bien dices, con 5 meses de antelación ya dio en la diana. Ese conjugar el pensamiento arapajoe y de ver más para allá, de Explorer, ¿no? Pues realmente dio en diana, sí, sorprendentemente, sí. Porque su base de reflexión me decía, los mayores, cuando vean el color del peligro, uh-huh, con que reaccionarán de manera inmediata por miedo escénico, lo que le pueda pasar. Los jóvenes que van desobrados son los que tenemos que trabajar y desde el primer momento. Correcto. Por tanto, chapó un 10 por su pensamiento estratégico. Correcto. Vayamos por Noruega, ¿vale? Vamos a ver, la pedagogía ha sido tradicionalmente la metodología empleada por los adultos para cambiar los hábitos y creencias de los niños. De paidos en griego, niño, y de gogía, enseñanza, ¿no? Aplicar la androgía, que es precisamente la enseñanza de los mayores, tener andros, del hombre mayor, y que fueran los niños quienes enseñaran a sus padres, uh-huh, ¿ha sido la estrategia creativa utilizada en Noruega, crees tú? No, por supuesto. Aquí, pues Erna Solberg, lo primero que pensó cuando conjugó su pensamiento estratégico
dijo, ostras, para un padre, ¿qué es lo más importante? Su hijo. Ujú. Por tanto, lo que más le duele, ¿qué es? Quedar en evidencia delante de su hijo. Inmediatamente lo que hizo fue, oiga, quiero parir unos dibujos animados tipo la Peppa Pig de aquí Sí. para los niños pequeños. Ajá. Y automáticamente generar mejora de la percepción del riesgo en la base, Ujú. para que luego sea el hijo quien le recrimine al padre si no se ha puesto la mascarilla. Correcto. Ostras, claro, tú fíjate el efecto complemento cuando una trabaja, Edmund Sorber trabaja desde la parte baja de la escala de edad y se complementa con el benchmarking con la que trabaja básicamente con adolescentes, con los influencers, ¿no? Ostras, claro, se retroalimentan y el efecto es exponencial. Por tanto, aquí la estrategia fue abordarlo, una estrategia bottom-up, ¿no? De abajo arriba, para que generase cultura preventiva social a través de los críos, para con los padres. Evidentemente, lo que te dice como padre, lo que te dice tu hijo, lo tienes más en cuenta que lo que te dice Seguro. el gobierno, las noticias. ¿Por qué? Porque las fake news están totalmente intoxicadas muchas veces, ¿no? O sea, estamos intoxicados, ya llega un momento que no hacemos caso a nada. Y bueno, pues ya saldremos por algún sitio, pero en cambio eso prevalece. Lo que te dice tu hijo cada día, porque se lo dicen los dibujos animados. Ajá. Ostras, también me pareció una estrategia de sacarse el gorro y decir, pensamiento estratégico, las mujeres lo bordan, ¿eh? Sí. No, fíjate que, vamos a ver, después de toda esta ducha de información tan interesante que nos das y abriéndonos un poco o mucho los ojos, estamos viendo que hay dos elementos. Uno, digamos, contrario a lo que se ha aplicado, que es buscar otra manera de convencer a la ciudadanía que no sea la del palo, o sea, la que no sea la del ordeno y mando, y en consecuencia luego tener pues una actuación policial de control de ese ordeno y mando, sino todo lo contrario, es decir, una de convicción total y absoluta, y evidentemente con métodos creativos brutales. La imaginación al poder, ¿no? Claro. Y tú lo decías antes, vamos a ver, o sea, el elemento, digamos, yo creo, de siempre se ha dicho que en el hemisferio izquierdo es el racional, es el masculino, es el de tomar decisión, es el de pensar, y en el hemisferio derecho es el de la creatividad, es el femenino, etcétera. Yo tenía aquí un invitado también en esta mesa que cuando hablábamos de cómo conseguir la igualdad del hombre y mujer tal y cual, me sorprendió con un argumento, bueno, que le veo con mucho mérito. Yo decía, oye, mira, no hay que buscar números ni igualdades. Lo que hay que hacer es que intentemos y consigamos aunar el cerebro femenino con el masculino. Complementarse. Con lo cual, cada uno será persona. Independientemente del género, será persona. Y vamos a actuar de cara a las personas, ¿no? Evidentemente, en este caso, el hemisferio derecho, el de la creatividad, el de la imaginación, le ha dado un baño al izquierdo. Un baño al izquierdo, ¿vale? Y nos ha de animar a esto otro, que es que a que seamos capaces de conseguir aunar estos dos hemisferios y hacer la conciencia plena en este caso. Querido oyente, después de esta primera parte, yo, aprovechando que Xavier Pladevall va a ser uno de los ponentes en este primer foro iberoamericano, me gustaría reservar la segunda parte de nuestro programa a pedirle que nos hiciera una síntesis de la exposición. Ya sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, tiene una capacidad de síntesis muy grande, lo conozco a Xavier, y será capaz de hacernos una exposición que en este caso, para aquellos que nos estén ahora siguiendo por streaming, además podrán ver unos cuantos slides como apoyo a esta exposición. Me adelanto a él y le digo, escúchame, como habrá gente que también nos oirá por radio, por FM, y ahí no tienen visión de esos slides, vamos a ir intentando explicar un poco, de forma pedagógica o andragógica, porque será para personas mayores, lo que vayamos viendo. Dicho lo cual, querido oyente, ahora damos paso a 4 consejos que son nuestra pequeña publicidad que en este programa siempre hacemos durante un par de minutos, y continuamos enseguida con vosotros.
¿Tienes una idea? Ven a Fundación Inceptum. Somos una plataforma para proyectos de personas y organizaciones. Promovemos el desarrollo creativo en materias de iniciativas sociales a través de nuestros servicios de asesoría, difusión, cooperación e innovación, para así poder impulsar proyectos que busquen el bien común. Nos encontrarás calle Rector Triado 31 de Barcelona o bien llamando al teléfono 93 018 94. Espacio patrocinado por APDO, Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional. Infórmate sobre nuestras conferencias, las clases magistrales y los cursos que realizamos. Quédate con este nombre, web, Copies OH, porque a partir de ahora todas tus fotocopias serán mucho más económicas. Scan, plotters, flyers, encuadernaciones a precios low cost. Nos encontrarás en calle Consejo de 143 y a través de nuestra web copiesoh.com. También puedes dirigir tus trabajos al siguiente Gmail, copiesoh@gmail.com. Copies O, tu copistería del barrio, tu copistería para ti. Aquí de nuevo. Ha sido un pequeño descanso, pero rapidísimo, como ya os anuncié antes del mismo. Y como ya también os dije, vamos a iniciar la segunda parte con una síntesis que nos va a hacer Xavier Bladevall de esta ponencia que él va a presentar. ¿Qué día de noviembre? El día 10. El día 10 de noviembre. ¿Y a qué hora española? Hora española a las 5 de la tarde. ¿Y hora latinoamericana? 7 horas menos. Fantástico. No lo digo porque como seguramente tú también seas un oyente que está ahora escuchándonos desde el otro lado del charco, para que sepa exactamente a qué hora podría sintonizar con el tema. Y creo que vamos a empezar con un primer slide que nos explicarás el impacto de la COVID-19 en la población laboral. Pues sí. Cuando quieras. Pues mirar, desgraciadamente lo que decíamos, el no tomar las medidas que hemos visto hasta ahora con los 5 países que han liderado el éxito de la gestión del COVID, pues la consecuencia es que en España hemos hecho un estudio a 2.000 empresas, que ya es una muestra maja, empresas de entre 50 y 450 trabajadores. Ajá. Evidentemente, estos números que os voy a dar son para un colectivo de empresa medianita, ¿sí? Estos números en la pyme, en la pequeña o micro pyme, sí, son exponencialmente más altos. Correcto. ¿Sí? Pero la verdad es que el 35% de la población del estudio, estaríamos hablando de que hay 2.000 empresas y estamos hablando que se ha analizado aproximadamente unos 250.000 trabajadores. Ya es una muestra significativa. Por eso os digo. El 35%, y remarco, el 35% presentan ya síntomas fundados de problemas en tanto ansiolíticos como depresiones. O sea, estado ansiolítico, estado eufórico, airado, subido, y depresión decaído, flácido, o sea, desajustes psicológicos derivados del COVID. Ajá. ¿Por qué? Porque el hecho de decirle a una persona, oiga, mire, usted se ha acabado el confinamiento, vuelva al trabajo. Hostia, Satanás, que volver a la empresa es someterme a riesgo en mi casa, en mi microclima, lo tenía controlado. Y, ostras, que el hecho de relacionarme con uno, con el otro y el de más allá, puedo cogerlo, o algo más importante, más preocupante para la persona, o contagiarlo a mis padres, correcto, o a mis hijos, o a mi esposa. Ajá. Por tanto, cuidado. Ya eso supone, de hecho, un bloqueo mental. No pequeño. Ajá. Solo os diré un apunte. Tú antes decías que tenía una empresa de prevención de riesgos laborales. Que tenía, no, que tienes. Que tengo.
Pues a la hora de la verdad he tenido que implementar un servicio nuevo, psicólogo 365 días al año, 24 horas. Caramba. Para la gente que se nos bloquea y que cuando llega a la empresa llega un día que no quiere entrar y que se le cruzan los fusibles. Xavier, creo que es un momento de que nos recuerdes el nombre de tu empresa. Acció Preventiva. Acció Preventiva. Vale, adelante. Entonces, el 35% ya presenta síntomas fundados de problemas, de ansiedad y de depresión. Pero si podéis decir, hombre, ¿cuánta gente hay que sin llegar a ese extremo de problemas, pero también ya apunta que va a tener problemas? Pues oiga, mire, con síntomas de ansiedad y ansiolítico y depresión, con síntomas, sin que sea grave, nos vamos al 67,58% del estudio, de los cuales ese 67,58 se reparte en un 42%, que estaríamos hablando de situaciones de ansiedad, y un 27% serían depresiones, para que me entendáis. Con síntomas, sin que sean graves. Graves o importantes, el 35%. Claro, como esto prosiga mucho más tiempo, evidentemente ese 35 irá hinchándose. ¿Y hasta cuándo? Pues bueno, eso solo el COVID lo sabe. Claro. ¿De acuerdo? Por otro lado, ¿cómo se muestra estos efectos del confinamiento, estos efectos del COVID? Pues lo primero es entrar en una fase de ansiedad, ¿sí? Evidentemente, primero uno se crispa, se tensiona, estresado, perdido, y luego tiene, al igual que hay una fase de subida, una fase de caída, que la caída más profunda, en este caso, es la depresión. Correcto. Una depresión se sabe cuando uno cae, pero nunca cuando sale, porque cuesta muchísimo curarse. Y no siempre se acaba curando del todo el deprimido, ¿vale? Por otro lado, no nos engañemos, también hay gente que se le ha manifestado trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Por ejemplo, el fiebre TOC. Eso es. Sí. Tres veces sale de casa y se toca a ver si lleva la mascarilla. Porque si no, es más, si no lo hace, le pasará algo malo a su mujer o a su niño, ¿entiendes? Por tanto, esto, claro, nos reímos para desdramatizar, pero claro, cuando esa persona, de manera reiterada, ejecuta esto, pues a la hora de la verdad es señal de que algo le pasa, porque no es gratuito, ¿sí? ¿Y por dónde le saldrá? Ese es el problema. Una cosa es lo que vemos, pero lo otro, el trastorno interno, no lo vemos. ¿Por dónde le saldrá? A uno le sale con un herpes labial, a otro con escamaciones, al otro, con tics, pero ¿dónde acabaremos? Pues lo más seguro en esa depresión que veremos cuando lo podremos sacar del hoyo. Y mientras tanto, evidentemente, hablábamos de la economía antes, pero claro, hablemos de la persona. No es grato estar en una situación de estos, ni para ellos, ni para la familia, y mucho menos, evidentemente, para la empresa que tendrá, o el Estado, que tendrá que soportar todos estos costes. Pues, oye, tú que no puedes, llévame a cuestas. Repito, yo me sabe hablar mal del tema económico en un momento de crisis sanitaria, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar de la parte económica de detrás, porque gestionar en momentos de bonanza, una persona que tengamos en la organización que tenga depresión, pues desde momentos de bonanza podemos ser mucho más complacientes, intentarlo ayudar mucho más. En economía de guerra, la teta ya no da para más. Entonces, cuidado, que la cosa se puede complicar mucho más. ¿Vale? Evidentemente, otro síntoma que hay es la susceptibilidad. La gente está mucho más susceptible. Estamos en un clima crispado, tensionado,
que antes decías algo a un trabajador y lo encajaba deportivamente, ¿no? Espíritu constructivo. Ostras, en este momento hay que ir con pies de plomo porque a la mínima saltan chispas. Sí, estamos muy crispados, ¿eh? Aquello de que, buenos días, pues anda que tú. Sí, ahí está. Y eso, a la hora de la verdad, Luis, no trae nada bueno para la organización ni para la relación con los compañeros. No es que esté crispado con su mando inmediato, no, incluso con sus compañeros. Seguro. Con lo que hay muchas posibilidades de que se enrarezca el clima laboral de las organizaciones, ¿eh? Y eso tenemos que también tenerlo en cuenta cuando estamos gestionando y ser mucho más pacientes y empatizar mucho más. Claro. Por tanto, ponernos en el lugar de otro nos asegurará el hecho de que no aumenten los conflictos internos dentro del seno de la organización. A partir de aquí, ¿cómo minimizar el impacto? Pues, a ver, allí, bueno, la ponencia, de hecho, me la han contratado precisamente para que sitúe qué podemos hacer, no para evidenciar el problema, que también, ¿no? Exacto. Bueno, alguien dijo también que un problema bien expuesto ya es la mitad de la resolución del mismo. Tú lo has, digamos, acotado perfectamente. Y ahora estamos deseosos todos de decir, bueno, ¿y eso cómo lo solvento? ¿Cómo lo solventamos? Pues vamos a intentarlo poner fácil, para no utilizar un lenguaje ahí tecnócrata, ¿no? Lo que está claro es que lo primero que tenemos que hacer es evaluación de los medios ante la reincorporación, ¿no? Nosotros, los medios, o sea, venga, ya podemos volver al trabajo, fantástico, pero oye, ¿con qué contamos? Ostras, para bajar el factor ansiolítico de la gente, importantísimo gestionar pro-COVID bien las disposiciones de seguridad de la empresa. Oiga, os pongo un ejemplo. Estamos hablando de desinfecciones periódicas, no estamos hablando de higiene. Higiene, claro. Oiga, nos viene oiga, que aquí viene la señora limpieza de Mocho y Cubo y limpia con esto que se llama champa, que pega un pestazo de cojones y por eso sabemos que ha venido, ¿no? No, esto hay que ir un poco más allá. Ostras, no. Tenemos que hacer inertizaciones posiblemente con ozono cuando no haya gente, porque evidentemente es perjudicial para la salud del trabajador. O utilizar desionizadores o nebulizadores. Bueno, no quiero entrar en tecnicismo, pero si nosotros extremamos las medidas de seguridad, distancias de seguridad, damos mascarillas a todo el mundo, tenemos un control termográfico en la puerta para no dejar pasar a los que tengan pues fiebre, pues ostras, el trabajador evidentemente su estado ansiolítico no será el mismo porque sabe que la organización está volcada en el tema, está haciendo muchas cosas, por tanto su estado ansiolítico caerá. Si estamos en un trabajo, nos encontramos con un trabajador que su empresa no hace nada, o igual lo hace, pero él no lo sabe, correcto, porque la empresa no lo comunica bien, pues evidentemente su estado ansiolítico será mucho mayor. Ajá. Por tanto, ahí ya podríamos, siguiendo las disposiciones normativas y explicándolo a los trabajadores qué vamos a hacer por ellos, pues evidentemente su estado ansiolítico cae y más difícil será que incurra en una situación de las que comentábamos. Paralelamente, bueno, pues que otra medida que podríamos adoptar es la identificación del miedo. Oiga, una encuesta, como lo estamos haciendo en algunas empresas. Oiga, una encuesta de miedos y fobias. Ajá. Oiga, usted cuando viene a trabajar, ostras, le representa un quebranto, ¿no? Un estado de ansiedad, sí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, solo entendiendo los miedos de las personas podremos ir con el antídoto y, evidentemente, en base a los miedos poder actuar. Ya no con buena intención, pero sin método, yendo a la causa raíz, que es ese miedo, ¿no? Oiga, sí, porque yo me cambio en el vestuario. Y oiga, aquí yo no veo que haya control ninguno. No, oiga, mire, que cada noche ponemos una máquina de ozono y eso queda totalmente inertizado. Oiga, aquí en la entrada de la empresa hemos puesto un aparatito que parece aire acondicionado que usted coge y cuando entra le actúa directamente en su ropa y en su pelo y asegura que esté libre de COVID todo lo que sería, al entrar, todo lo que sería la superficie, ¿no? De su ropa, de su cara, de su pelo.
Y esto va para eso. Yo pensaba que habían puesto ustedes solo entendiendo el miedo que se genera, podremos actuar con el antídoto para poder neutralizar el efecto miedo. Muy bien explicado. La tercera, palanca de acción, y esta ya es más difícil, contribuir a la gestión de las emociones de los trabajadores. Claro, si yo entiendo los miedos que tiene, igual este señor lo entiende, pero no tiene herramientas para gestionar, en este caso, el autocontrol para con la fobia, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo en algunas empresas? Para bajar el estado ansiolítico, pues con sesiones a veces de mindfulness. Bueno, con las sesiones cuando el trabajador, esto lo puedes hacer y son 5 o 10 minutos, No hace falta, oye, que me voy a hacer yoga, y me tiro 1 hora. No. Para bajar el estado ansiolítico se les enseña respiración diafragmática, respiraciones profundas o mindfulness por pequeñas cápsulas de 10 minutos, donde el trabajador, cuando se siente pues en estado ansiolítico elevado, lo que hace es tiene un espacio determinado para poder ir allá y hacer pues técnica de relajación, autotécnica. Se les da unas formaciones primero, son en este caso 4 sesiones para coger la técnica, y luego el propio trabajador se autogestiona. O cuando el mando lo ve nervioso, pues coge y le invita, totalmente voluntario, evidentemente, desde la imposición no conseguiremos nada, a que vaya a ese espacio y o haga estiramientos o respiración diafragmática, o sencillamente se encierre en su mundo, ese mindfulness, ¿no?, de introspección, para luego poder, cuando sale de esa cápsula de 10 minutos, poder estar relajado y volver a la normalidad. Se trata de autorregularse y conocerse. Antes has dicho que habéis tenido que incorporar la figura de un psicólogo 365 días al año, 7 días a la semana, 8 horas cada día. Vamos, como la guardia, como los bomberos de guardia y como las farmacias de guardia, ¿no? Mi pregunta, desde el desconocimiento. En este último ejemplo que tú has puesto, ¿de alguna manera se le podría hacer coaching a esta persona? Sí, previamente hemos decodificado, si conocemos y él conoce, la causa-origen. De hecho, lo que hace, más que un coaching, es un mentoring. ¿Sí? La diferencia entre el coaching y el mentoring, para los que no lo conozcáis, el coaching invita a reflexionar cuál sería la mejor actuación para, en este caso, en este contexto, reconducir su estado ansiolítico. Pero ese señor, más que un coaching, necesita una herramienta rápida. Hay gente que, por más que reflexiones con él, pues si está bloqueado, está bloqueado. Entonces, para desbloquearlo, si ha entendido, lo primero es que conozca la causa limitante, la causa que le provoca ese bloqueo o ese estado ansiolítico airado, ¿no? Para luego, a través del psicólogo, por un lado relajarlo y por otro lado invitarle a que actúe. Sabes que en psicología hay 2 tendencias muy marcadas. Una es la freudiana, que es vamos a la esencia y pensemos cuál es la causa que lo produce. Y la conductista. La conductista es aprieta los puños, arranca y sal del estado en el que estás. Entonces, repito, primero evidenciando la causa, una vez la ha decodificado, la actuación del psicólogo es conductista para desbloquearlo de manera rápida. ¿Sí? Evidentemente, derivado esto, si esto es recurrente, pues acaba en terapia. Correcto. Muy bien. Aclarado esta duda que tenía. Continuemos. Por otro lado, una de las otra de las medidas que hemos cogido y hemos adoptado con muy buen éxito es mandar un cuestionario mayoritariamente a toda la organización, ya no para ver cómo está, sino cómo le está afectando el COVID en su entorno familiar, que no en el del propio trabajo. Correcto.
¿Por qué? Porque frecuentemente nos pasa a todos los humanos que, y no hay distinción, hombres o mujeres, que los problemas de casa, ¿sí? Lo que quiere más a una persona que, pues habrán honrosas excepciones, pero normalmente su familia. Uh-huh. El problema de casa se lo lleva al trabajo. Correcto. Y el del trabajo se lo lleva a casa. Uh-huh. Y entonces se enrarece toda la problemática, ¿no? Porque hay una transferencia de emociones. Somos químicas, somos emociones, somos sensaciones, ¿no? Entonces, olvidémonos del trabajo y hacemos una encuesta. Le pasamos una encuesta a toda la población de la empresa de cómo se encuentra en base a la situación COVID en su familia. Uh-huh. Y ahí sale a relucir que, oiga, mi madre está infectada, es muy mayor y tengo miedo de que oiga, que tenga que ingresar en un hospital, igual llegue el momento que se pueda morir. Uh-huh. Oiga, tengo una niña que tiene problemas. La gente se abre. Claro. O sea, lo que estamos intentando potenciar es que la gente se abra. Cuando uno se abre, es como una lata. El gas sale y rebosa y automáticamente ya no está comprimido allí. Ajá. Porque si esperas a que la persona esté realmente meneada, cuando intentas abrirlo, pues evidentemente salpica por todos lados. Imaginaros una lata. Sí, es una muy buena metáfora. Entonces, lo que potenciamos es que antes de que sea tarde, conocer, saber, preocuparnos de nuestra gente, uh-huh. ver cómo lo está viviendo y cómo le está afectando el COVID en su familia, para luego, desde la empresa, ir más allá de una acción-reacción y curar una situación de empresa. No. Uh-huh. Como las inquietudes personales te afectan al trabajo y las del trabajo te afectan a las personales, si conocemos la situación personal de la persona, eso no cuesta dinero. Esto no cuesta dinero. Alguien podría decir, ostras, esto es... Bueno, y sin embargo tiene un efecto multiplicador, porque esta conexión entre trabajador y familia es tremendamente vinculante y motivante. Es decir, cuando él llega a casa y le dice a su cónyuge, escúchame, mira, en la empresa me han preguntado por esto y por lo otro, esta digamos, sensibilización que le está comentando de la empresa, hace que ante cualquier problema, alguien tan importante como es el cónyuge apoye a las actitudes que pueda tener la empresa respecto a una decisión a tomar. Por tanto, se está intentando conseguir un engagement ya no solo del trabajador, sino de la propia familia. Correcto. Para con el trabajo. Esto lo están valorando los trabajadores muy bien. ¿Por qué? Porque sus fobias que pudiesen tener fruto de tener que desplazarse, ir e interrelacionarse en la empresa, no siempre con sus amiguetes o sus compañeros, incluso es que vienen trabajadores de otras empresas también allá. Claro. Hay algunos trabajadores que su factor ansiolítico viene dado en tanto en cuanto a que vendrán de fuera. Aquí tomamos muchas medidas, pero son unos descerebrados los que vienen a trabajar, empresas de fuera que vienen aquí, a ver si nos van a contagiar ellos. Yeah. Hostia, esa aproximación hace que el pensamiento analítico de la gente esté más expectante, ¿no? Uh-huh. Ellos, si tú les preguntas cómo están en su entorno familiar y cómo les está afectando, se sienten que su mando se preocupa por ellos. Y automáticamente, se genera este engagement que hacen que no solo baje su estado ansiolítico, sino que estén mucho más expectantes de que los otros, con que no están tensionados, están expectantes, lo ha reconducido el factor ansiolítico y colaboran más en seguimiento y control de las actitudes de todos los externos o de sus propios compañeros. Uh-huh. Porque ven que no es la empresa, sino que esto es de todos y que igual que para la empresa es importante cómo él está en casa, la empresa, para él es importante que no solo tenga que hacer seguimiento y control del cumplimiento normativo sumando, ellos también se implican en ese seguimiento y control. Por tanto, más ojos que ven, más pedagogos en el tajo,
que es donde se cuecen las habas, pues mayor control del tema COVID. Totalmente de acuerdo. Siguiente. A partir de aquí, confeccionar un mapa de emociones. Y esto no es nada fácil. Y se pregunta, esto ya no se hace a través de una encuesta, porque es importante que lo contextualice muy bien el trabajador. Un profesional va y se entrevista con toda la gente que se le ha detectado que tiene un estado ansiolítico un poco más subido y se le pregunta, si el estado ansiolítico es derivado a miedos, a asco. En alguno de los casos hay mucha gente que trabaja porque en estos momentos porque no tiene más remedio. Si le dieses a escoger, se quedaría en casa. Yeah. Unos por miedo, los otros genera una sensación, en catalán dirían, de rebuig, de repudia, sí, ¿no? Sí. Por tanto, ostras, si ya no estaba muy motivado antes en el trabajo, hostia, ahora me genera repulsa, ¿no? Algunos alergia, si tienen problemas alérgicos, el estado ansiolítico puede provocar alergias, sarpullidos, fruto del tensionamiento o escamaciones cutáneas. Sí, es un efecto psicosomático. Tristeza o ira. No hay término medio. Y esto es importantísimo porque en función de lo que se detecte, consensuemos qué es lo que le pasa a esa persona, generaremos el antídoto, entre otras cosas, para que no irradie. Porque ese estado ansiolítico crispado, hemos dicho que con que se relaciona, nos puede contaminar su círculo. ¿Sí? Por tanto, actuamos directamente contra el foco de lo que sería el problema. Y aquí podríamos estar hablando pues hasta mañana, pero yo creo que la síntesis está... Totalmente de acuerdo. Me has adelantado también lo que iba a decirte, que es que te tomamos la palabra, porque después de la ponencia que vas a presentar tú en ese primer foro iberoamericano, casi que yo te pediría una próxima entrevista para no únicamente comentar cómo ha ido este proceso y qué nos puede aportar a todos los demás, sino también para que acabes de presentar esta ponencia que es tremendamente, digamos, útil para cualquier empresario que está escuchando hoy en día. ¿De acuerdo? El hecho de poner el trabajador en el centro del huracán, en el centro del problema, teniendo en cuenta que el problemático no es él, que el problema es el entorno, pero al ponerlo él en el centro del problema, ese trabajador realmente que siente que a la hora de la verdad es importante para la dirección y su mando inmediato, lo que os decía antes, es de bien nacido el ser agradecido.